Bueno, continuando con nuestro libro de series y sucesiones, Los límites del infinito. Estamos con la colección de grandes ideas de las matemáticas y vamos a iniciar lo que es el capítulo 4, que es el epílogo ya de nuestro libro. Las series son infinitas. Este libro no, y ya toca su fin. A lo largo de él hemos recorrido juntos un camino que transita desde situaciones de la vida cotidiana hasta las más altas cumbres del pensamiento matemático. Desde el aquí y el ahora del escritorio sembrado con los lápices de colores de mi hija, en el que yo escribo estas líneas mientras ella realiza sus primeros cálculos, hasta las columnas dóricas que flanquean una galería en la Anatolia del siglo V AC, pasando por el claustro de una abadía benedictina en la Normandía medieval. Nos hemos enfrentado a no pocos problemas prosaicos, préstamos pecuniarios, pero también históricos, y aclamados enigmas con inmortales padrinos que han sido merecedores hasta de nombre propio, todos sin apenas darnos cuenta, siguiendo el hilo tejido por el pensamiento racional, el mismo del que están hechos los objetos que nos han acompañado en este periplo por un tiempo y un espacio que nuestra imaginación puede hacer infinitos y nuestra razón abarcables. Las series matemáticas, por su ubicuidad y su versatilidad, constituyen un pilar fundamental del cálculo moderno y han sido la antesala histórica del pensamiento infinitesimal desarrollado posteriormente por Leibniz, Newton, Riemann, Lebesgue, objetos matemáticos aparentemente más sofisticados como las derivadas y las integrales no dejan de ser límites y sumas infinitos profundamente emparentadas conceptualmente con la sucesión y las series. Si en el transcurso de este relato el lector ha sentido estimulados su curiosidad por conocer, su deseo de averiguar y su gusto por razonar, el autor se da por más que satisfecho. Ha sido un placer acompañar al lector en este viaje. Solo espero que haya sido un placer compartido, que el lector haya también disfrutado incluso en el eventual esfuerzo. Este camino que comenzó en los albores del pensamiento matemático no concluye aquí, se extenderá a lo largo de las vidas y las mentes de todas las personas que, como vosotros, se muestren dispuestas a transitarlo hasta el infinito. Bueno, aquí siguen los apéndices. Vamos a ver el apéndice 1. Vamos a ver lo que es el problema de Basilea. Vamos a ver de qué se trata este problema. Vamos a ver. Dice, recordar al lector que dedicamos al final del primer capítulo de este libro a relatar cómo Nicolás de Oresme consiguió demostrar la divergencia de la serie armónica mediante un procedimiento que siglos después sería conocido como criterio de condensación de Cauchy. Como colofón a este capítulo daremos una solución razonada a otro ilustre problema matemático cuyo nombre da el título a esta sección. El problema de Basilea es un famoso problema de teoría de números planteado por primera vez por Pietro Mengoli, un matemático y clérigo boloñés del siglo XVII, que, entre otras muchas hazañas, dedujo el valor de una variante de la serie armónica, la alternada, y fue uno de los primeros matemáticos en anticipar la idea moderna de límite tal y como la hemos presentado en este libro.
El lector lo recordará también por tratarse de uno de los dos redescubridores de la demostración de la divergencia de la serie armónica. El problema de Basilea fue resuelto por Leonardo Euler en 1735, puesto que el problema había resistido los ataques de los matemáticos más importantes de la época. Llevó a Euler rápidamente a la fama cuando contaba con tan solo 28 años. Euler generalizó el problema considerablemente y sus ideas fueron tomadas años después por Bernard Riemann en su artículo de 1859, Über die Anzahl der Primzahlen unter Ergebnisgröße, sobre la cantidad de números primos menores que una magnitud dada, en donde definió su función z y demostró sus propiedades básicas. El problema debe su nombre a la ciudad de residencia de Euler, Basilea, ciudad donde vivió también Joan Bernoulli, el otro redescubridor de la demostración de Oresme, que trató también el problema de Basilea pero sin éxito. El problema consiste en encontrar la suma exacta de los inversos de los cuadrados de los enteros positivos, esto es, la suma exacta de la serie infinita, S igual a la sumatoria de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n al cuadrado, o sea, eso es igual a 1 entre 1 al cuadrado más 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 3 al cuadrado más 1 sobre 4 al cuadrado, etc. Tras todo nuestro periplo por el mundo de las series matemáticas, es bastante lo que podemos decir ya sobre esta serie. Así, a bote pronto, acabamos de ver en la sesión anterior que la serie telescópica S igual a la sumatoria de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n al cuadrado menos 1 es convergente de valor a 3/4. Si a esta serie le sumáramos 1, obtendríamos una serie de valor st más 1 igual a 7/4, mayorante de la serie del problema de Basilea, puesto que los denominadores de estas son mayores en una unidad. De entrada podemos decir que la serie formada por la suma de los inversos de los cuadrados de los enteros positivos converge y está acotada superiormente. S de b mayor que 0 y menor que 7/4. Sin embargo, el problema de Basilea busca algo más, la suma exacta de la serie, de forma cerrada, así como una demostración de que dicha suma es correcta. Euler encontró que la suma exacta era pi al cuadrado sobre 6 y anunció su descubrimiento en 1735. Fíjese el lector en que el valor calculado cumple con la condición que ya conocíamos, que pi cuadrado entre 6 es mayor que 0 y menor que 7/4. Pero como siglos después se preguntaría el matemático Grant Sanderson, ¿qué hace pi aquí y por qué está al cuadrado? Pronto lo veremos. Los argumentos de Euler se basaban en manipulaciones que no estaban aún bien fundamentadas, y no fue hasta 1641 cuando pudo dar una demostración verdaderamente rigurosa. El método inicial de Euler para la obtención del valor pi al cuadrado sobre 6 es original e ingenioso. En esencia, lo que hizo fue extender los resultados de la teoría de funciones analíticas aplicables a polinomios finitos, considerándolos también válidos para series infinitas. Claro está que el razonamiento de Euler requiere justificación, pero aún sin ella
Simplemente obteniendo el valor correcto, pudo verificarlo numéricamente frente a sumas parciales de la serie. La concordancia observada le dio suficiente confianza como para anunciar su resultado a la comunidad matemática. Presentar la demostración original de Euler excede en todo caso los objetivos del presente trabajo, pues requeriría presentar primero al lector una teoría de aproximación local de funciones mediante polinomios de grado creciente y derivadas de orden también creciente de una función dada, lo que a esas alturas del libro y en términos menos matemáticos se podría describir como meterse en un berenjenal importante. En lugar de esto, vamos a presentar otra prueba no menos audaz y original en su planteamiento, pero que precisa tan solo del conocimiento de ciertas propiedades geométricas de triángulos, rectángulos y circunferencias, y como en el caso de las paradojas de Zenón, una analogía con algunas magnitudes físicas. El autor descubrió por primera vez esta brillante, en más de un sentido, ahora veremos por qué, prueba en un trabajo de Grant Sanderson, http://www.3blue1brom.com/, al que también debemos las hermosas imágenes que apoyan su presentación. Consideremos en primer lugar la analogía física en la que nos vamos a apoyar para probar que el valor de la serie S sub B existen ciertas magnitudes físicas como la intensidad lumínica que recibe un objeto cuyo valor es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente de luz. Véase el recuadro de la página siguiente. Siguiendo esta idea, podríamos considerar que la suma S sub B estaría dando cuenta, por ejemplo, de la intensidad luminosa total que recibe un objeto situado en el cero, al ser iluminado por fuente de luz de idéntica intensidad, situadas a distancia 1, 2, 3, 4, etc. de dicho objeto. Véase la figura 23. Ok. En lugar de calcular directamente esta intensidad, SB, vamos a calcular primero una intensidad distinta, la intensidad total S1, que obtendríamos en cero si lo ilumináramos solo desde distancias iguales a los números enteros impares. S1 es igual a 1 sobre 1 al cuadrado, más 1 sobre 3 al cuadrado, más 1 sobre 5 al cuadrado, etc. ¿Por qué haremos esto? Porque es fácil ver que la intensidad total de SB sería la suma de esta más la intensidad de SP, proveniente de las fuentes situadas a distancias pares. SB es igual a SI más SP, y esta última es fácil de calcular en función de SB. O sea que SP es igual a 1 sobre 2 al cuadrado, más 1 sobre 4 al cuadrado, etc. Igual a un cuarto que multiplica a 1 sobre 1 al cuadrado, más 1 sobre 2 al cuadrado, más 1 sobre 3 al cuadrado, igual a un cuarto de SB. De esta forma podemos calcular la intensidad total solo en función de la de los impares. SB es igual a 4 tercios de SI. ¿Y por qué estamos particularmente interesados en la distribución de luminarias de distancias impares? Aunque esta estrategia puede parecer arbitraria o caprichosa, vamos a ver que esta disposición de luminarias da lugar a una intensidad total S1 más sencilla de calcular. Para ello vamos a calcular primero una propiedad de los triángulos rectángulos, conocida como el teorema inverso de Pitágoras. 1 sobre h al cuadrado es igual a 1 sobre a al cuadrado más 1 sobre b al cuadrado. Veamos cómo aplicar el teorema inverso de Pitágoras nos va a permitir reemplazar una determinada distribución de luminarias
por otra distinta cuya intensidad total se mantiene constante. Comencemos por una distribución formada por una única luminaria situada a una distancia d en un punto diametralmente opuesto al cero sobre una circunferencia cuyo perímetro sea C1 igual a 2. El diámetro de la circunferencia será, por tanto, d igual a 2 sobre pi, y la intensidad lumínica en cero será, pues, 2S1 igual a 1 entre d cuadrada igual a pi al cuadrado sobre 4. El nombre que hemos dado a esta intensidad lumínica no es en absoluto casual, sino completamente deliberada, por motivos que más adelante veremos. Tracemos ahora una segunda circunferencia, cuyo perímetro sea el doble del anterior, C2 igual a 4, y cuyo centro esté alineado con 0 y con el de la primera. Tracemos a continuación una tangente a la circunferencia menor C1 por su luminaria y observemos sus intersecciones con la segunda circunferencia C2. Estos dos puntos forman, junto con 0, un triángulo rectángulo sobre el que podemos aplicar el teorema inverso de Pitágoras. Si sustituimos la luminaria original por dos luminarias idénticas en cada uno de estos dos nuevos puntos, la intensidad lumínica total se mantendrá constante. S1 es igual a 1 entre d al cuadrado, igual a 1 entre d sub 2 al cuadrado, más 1 entre d sub 2 al cuadrado, igual a pi al cuadrado sobre 4. Véase la figura. Fijémonos en que al ser C2 igual a 4 y estar estos puntos equiespaciados sobre la circunferencia, la longitud del arco de circunferencia que se tiene entre ellos es de 2 y la longitud de cada uno de los arcos que tienden con 0 es de la mitad, 1. Si iteramos el proceso de sustitución de luminarias un paso más, podemos construir ahora una tercera circunferencia de perímetro C3 igual a 8 y centro el punto diametralmente opuesto a 0 sobre C2. Si desde este punto trazamos rectas que pasen por cada una de las luminarias encontradas hasta ahora y las intersectamos con C3, obtendremos una vez más pares de puntos que se encuentran también sobre triángulos rectángulos, a los que se puede volver a aplicar el teorema inverso de Pitágoras para reemplazar las luminarias halladas por otras de intensidad equivalente. El número total de nuevos puntos hallados es el doble del anterior, es decir, 4, y por razones de simetría se encuentran también equiespaciados sobre la circunferencia entre arcos de longitud 2. Si perpetuamos este proceso ad absurdum, iremos obteniendo sucesivamente distribuciones de luminarias, todas equivalentes en intensidad, cada una con el doble de puntos que el anterior y equiespaciadas siempre por arcos de longitud 2 sobre circunferencias de perímetro Cn igual a 2n y radio cada vez mayor. ¿Ok? Entonces, ahí más o menos dice que si ese problema sigue resultando hoy en día altamente exigente, imagine el lector lo que debió suponer para los matemáticos de su época, en la que herramientas matemáticas y conceptos físicos como el de campo generado por una distribución puntual de fuentes, acuñado por el célebre científico Sir Isaac Newton y del que nos hemos beneficiado para esta demostración, eran ideas más modernas de lo que son ahora para nosotros las tomadas de la relatividad general o la mecánica cuántica, por citar un par de ejemplos. Afortunadamente, la ciencia es un conocimiento incremental que nos permite ser cada día un poco más sabios, o en palabras del propio Isaac Newton, cabalgar como él a hombros de gigantes, los gigantes que ellos fueron. Bueno, ese fue el apéndice 1. El apéndice 2, cómo se obtiene la misteriosa ley de recurrencia.
Aquí viene lo que es la fórmula. El apéndice 3, la serie telescópica alternada de la sección Pleguemos el catalejo. Aquí viene también el libro que se requiere tenerlo para que ver todas las diferentes fórmulas. El apéndice 4, que es la serie armónica alternada. Aquí viene también lo que es todas las demostraciones. El apéndice 5, una integral no es más que una suma infinita. Nos dice que una integral es una suma infinita. Es la definición. Bernard Riemann y Jean-Gaston Darboux. Y viene aquí la bibliografía recomendada, que si la vamos a enumerar porque es importante. Está el método, bueno, está en inglés, de Elina Grigorieva, Methods of Solving Sequence and Series, Progress, Birkhauser 2016. Además de profesora en el Departamento de Matemáticas e Informática de la Universidad de la Mujer de Texas y experta en programas matemáticos aplicados al estudio de la propagación de enfermedades, esta matemática rusa es conocida por sus libros sobre solución de problemas matemáticos. Pese a tener un enfoque más formal y académico, ese texto se separa ligeramente de la ortodoxia de los textos convencionales usados en cursos universitarios de cálculo al hacer una presentación más práctica y orientada a la resolución de problemas. Joseph Mazur Zenos Paradox, Untraveling the Ancient Mystery, Behind the Science of Space and Times, Plum Penguin Group, 2008. Este profesor emérito en el Marlborough College de Vermont ha enseñado historia y filosofía de las matemáticas desde 1972. Es autor de varios libros de divulgación, así como de programas de software educativo y ha sido galardonado por una beca Guggenheim por su trabajo en narrativa matemática. En este libro hace un recorrido histórico de cómo las profundas implicaciones sobre la estructura básica del tiempo y el espacio que contienen las paradojas del movimiento de Zenón han sido atrayendo la atención de algunos de los mentes científicas más importantes de todos los tiempos, como Aristóteles, Galileo, Newton, Einstein o Stephen Hawking, entre otros, e ilustra cómo los avances de nuestra comprensión del movimiento arrojan luz sobre estas paradojas. Roger B. Nelson, Proof Without Words, The Mathematical Association of America, 1997. En matemáticas, una prueba sin palabras es una demostración que se presenta como autoevidente mediante un diagrama gráfico, imagen o ilustración sin necesidad de texto explicativo que la acompañe, a lo largo de 3 diferentes títulos: Ejercicios in Visual Things, Proof with Words 2 y Further Ejercicios in Visual Things. Roger B. Nelson compila una vasta colección de estas elegantes, a la par que rigurosas demostraciones sobre series y sobre muchísimos otros objetos y conceptos matemáticos. Recursos de la web: NJ Sloan, The Online
Encyclopedia of Integer Sequences, http://oeis.org/. Sucesiones, muchísimas sucesiones, una barbaridad de sucesiones. Imagina una, la que quieras, y prueba a introducir sus primeros términos. Si ya existe, OEIS te lo dirá. Más aún, te ilustrará de forma exhaustiva todos los métodos conocidos con que puede ser generado. Si no existe, puede que estés de suerte y puedas darle nombre a una, porque también se admiten contribuciones. Eso sí, recuerda que debe tratarse de sucesiones de números enteros. Grant Sanderson 3 Blue 1 Browse, http://www.3blue1brown.com, página web creada por el matemático Grant Sanderson, en la que su canal de YouTube ocupa el lugar destacado. En él podemos encontrar hermosas animaciones con las que se ilustran de forma original, didáctica e intuitiva conceptos de diferentes campos de las matemáticas agrupados por áreas temáticas. Mención especial al video dedicado al problema de Basilea. Bueno, aquí, en esta página lo podemos ver más detalladamente lo que es el problema de Basilea. Bueno, aquí concluimos nuestro libro de Serie y Sucesiones, Los Límites del Infinito, de Ángel M. Núñez, Grandes Ideas de las Matemáticas, que recomiendo que si pueden adquirirlo, lo tengan, porque es un libro que es un estudio muy interesante y de mucha profundidad. Todo esto sobre series y sucesiones. Bueno, nos vemos en la próxima con nuestro siguiente libro. Hasta luego.